Bueno, entonces, hace 8 días realmente lo que alcancé a explicar de dinámicas realmente fue solamente mostrarles algo muy por encima, pero como tal no hicimos mayor cosa. La idea hoy es realmente sí comenzar a hacer cosas un poco más eh, detalladamente y comenzar a entender un poco más la funcionalidad de las cosas. Voy a abrir, como ya les digo, el outliner acá al lado para que esté configurado como me gusta. Y ahora sí comencemos a entender un poco las cosas. Hace 8 días habíamos creado un emisor desde cero. Profe, ¿te está emitiendo el date? Sí. Si no me está dando. ¿Era 132? 153. Ah, sí, 153. Ya, continúe, profe, perdón. Pero ustedes saben que era así. Hace 8 días habíamos creado un emisor desde acá, pero pues no habíamos visto las configuraciones en detalle. La idea es hoy comenzar ya a tocarlo un poco más a fondo. Entonces en este momento lo voy a usar desde su botoncito de opción en vez de su creador básico, porque acá nos va a dar desde un inicio, desde un principio, nos va a dar posibilidades como por ejemplo desde un inicio definir el tipo de emisor a lo que deseamos, así como lo hicimos hace 8 días por acá. Aquí de pronto es un poco más cómodo cambiar ciertas cosas, si queremos que sea de forma omnidireccional, direccional, superficie, ¿sí? Volumétrico. Y dependiendo de las configuraciones que quizás están un poco mejor organizadas por acá, los parámetros directamente se van a ir activando o bloqueando dependiendo del tipo de emisor que se elija. Fíjense que con este se apaga la velocidad, con este se prende la velocidad, o sea, dependiendo del tipo de emisor, directamente ya se van apagando los que no se deben manipular con ese tipo de emisor, ¿sí? Con lo cual hasta cierto punto es un poco más cómodo trabajar de esta forma, ¿sí? La lista pues obviamente es bastante larga, pero miren todos los que están anulados, por ejemplo, con el omnidireccional. Miren todos los que se activan con el direccional, que por aquí abajo de pronto se activaron estos. ¿Sí? Con el omni se apagan todos estos. ¿Sí? Quizás viéndolas por acá, como se dan cuenta, es un poco más intuitivo saber qué se puede modificar y qué no. ¿Sí? A diferencia de como lo hicimos hace 8 días que estábamos a veces medio probando las cosas. Ahora, hace 8 días alcanzamos a tocar los omnidireccionales, los direccionales y los volumétricos muy por encima. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ahora, voy a crear por ahora cualquiera de ellos. Voy a crear, por decir algo, un omnidireccional que es el que viene de forma nativa. Pero ahora voy a comenzar directamente desde un inicio a configurarle cierto tipo de parámetros. Recuerden que todos los emisores del nParticles crean automáticamente su núcleo, su sistema de emisor y su sistema de partículas, como lo vimos hace 8 días. ¿Sí? Cosas como por ejemplo lo que vimos hace 8 días, yo ya puedo desde un comienzo definirle una velocidad a las partículas, ¿sí? En su misma creación, darles cierta aleatoriedad, ¿sí? Para que toda la velocidad con la que sean emitidas no siempre sea la misma velocidad, que haya partículas que puedan tener más o menos velocidad. El que yo le ponga una velocidad aleatoria de 2 quiere decir que pueden haber partículas con esta lógica que pueden ser emitidas con velocidad 8, velocidad hasta 12, o sea, 2 por arriba o 2 por abajo, en este caso. Ese valor del random es qué tanto sube o baja de este valor de velocidad. Con esta configuración puedo tener partículas desde velocidad 8, 9, 10, 11 o hasta 12. Y pues todos sus incrementos medios. ¿Sí? No, pues, O sea, el speed es el centro, por así decirlo. haga de cuenta es el centro. ¿Sí? Este 2 es 2 para arriba y 2 para abajo. ¿Sí? O lo que usted le ponga acá. Si yo le pusiera 10, pueden ser emitidas con velocidad 0 o con velocidad hasta 20. ¿Sí? Pero pues obviamente con velocidad 0 no es lo que yo quiero. ¿Sí? No las quiero dejar quietas. Y voy a crear el emisor. Tan solo haciendo eso, como ya lo vimos hace 8 días, si yo genero mi sistema de partículas, él crea las tres cosas: sistema de emisor, sistema de partículas, sistema de núcleo, ¿sí? En donde, como ya lo habíamos tocado en su momento, sabemos que el núcleo tiene todas las propiedades físicas globales, el emisor las propiedades de ese sistema puntual, y las partículas pues obviamente son todo el sistema propio de las partículas. Ahora,
Si yo tengo mi sistema de emisión, ahora cuando yo le pongo a esto play, permítanme, hago la configuración que recuerden hay que hacer para que las dinámicas funcionen bien. Acuérdense de decirle que reproduzca todos los frames, pero máximo velocidad real, lo que les dije hace 8 días. ¿Sí? Toca hacer ese cambio siempre porque si no vamos a tener problemas. Si yo reproduzco, efectivamente ahí ustedes ven las partículas emitiéndose, ¿sí? Funcionando como lo vimos hace 8 días. Ahora, a mi modo de ver, esto es un gusto personal, no les estoy diciendo tengan que trabajar así. Ver las configuraciones de las partículas por el channel box, si bien es totalmente válido, a mí se me hace un poco más enredado. ¿Por qué? Porque si yo miro cómo se ven las cosas aquí dentro del channel box, ¿sí? Y comparo cómo se visualizan las cosas acá en comparación a cómo se visualizan en el Attribute Editor, ¿sí? El Attribute Editor me da una ventaja aún mayor porque si yo abro el Attribute Editor, tengo desde aquí mismo la posibilidad de cambiarme entre el emisor, las partículas y el núcleo sin tener que seleccionarlas por acá, ¿sí? Y no solamente me da esa posibilidad muy rápido por acá, sino que con cada cosa que yo seleccione, las categorías del mismo tipo se agrupan y yo puedo comenzar a colapsar y a ver las cosas que yo necesito de una forma un poco más organizada, ¿sí? Entonces yo en lo personal prefiero trabajar las dinámicas con el Attribute Editor más que con el Channel Box, aunque como les digo no quiere decir que no se pueda, ¿sí? Es gusto personal, ustedes decidan, ¿sí? Cómo lo prefieren trabajar. Ahora, una de las cosas que casi siempre uno hace cuando está probando su sistema de dinámicas, como ya lo vimos, yo sé que actualmente las partículas caen, todos saben por qué están cayendo, ¿sí? Porque tiene la gravedad. Porque tienen la gravedad. Muchas veces para pruebas, uno a veces prefiere probar las cosas sin tener en cuenta la gravedad, ¿sí? Pero yo a veces no prefiero apagar la gravedad. Yo a veces lo que hago, o lo que muchas veces se hace, es en el nodo propio de las partículas como tal, que sería seleccionar aquí las partículas, pues yo la hago por acá, como les digo, es más cómodo, ¿sí? A las partículas en sí, en la parte de propiedades dinámicas, ¿sí? Sin necesidad de apagar la gravedad ni nada, solamente le digo que ignore temporalmente la gravedad con este chulito. Y ahora las partículas, hagan de cuenta, ya la gravedad la están ignorando por completo, ¿sí? Pero si yo en algún momento los necesito, solamente les quito el chulito y vuelven y se activan. Entonces, para pruebas quizás a veces es más cómodo un solo chulito y si se necesita se deschulea y sale. Ahora, una de las cosas que quiero que se den cuenta es lo siguiente. Voy a hacer una línea de tiempo un poco más amplia. Voy a ponerle 500 frames para que alcancen a notar lo que quiero que vean. Si yo reproduzco una línea de tiempo bastante amplia y reproduzco mi sistema de partículas, quiero que se alcancen a dar cuenta de lo que va a pasar como en los bordes, ¿sí? No sé si se dan cuenta de que las partículas se emiten, pero llegadas a un punto como que se detienen, ¿sí? Si se alcanzan a dar cuenta que llega un punto en donde casi que se quedan quietas y se mantienen fijas, ¿sí? Se quedan como en una esfera. ¿Por qué se mantienen fijas o por qué se detienen? Si yo en ningún momento les he dicho a la velocidad que se detenga. La velocidad en teoría yo nunca le he dicho a la velocidad que se apague. No, ¿Sí? no era porque lo que configuraríamos el rozamiento. Precisamente por ese tipo de cosas que son propiedades nativas de las partículas. Lo que está haciendo que las partículas se detengan es un parámetro que las partículas tienen de forma nativa, que es este parámetro del drag. El drag lo que hace es, hagan de cuenta, es una especie de freno, como lo dice él, como una especie de resistencia del aire, en donde después de cierta distancia se detienen lo suficiente que quedan prácticamente nulas. Si yo cojo este drag, por ejemplo, y se lo dejara en cero totalmente, ¿sí? Ahora ya las partículas no tienen nada que las detenga. La velocidad con la que nazcan va a ser la velocidad con la que van a continuar. Y si ustedes miran ahora, solamente quitándole ese drag, se van a dar cuenta de que las partículas ya no se van a frenar. Miren que las partículas
siguen y siguen con esa velocidad y nunca se detienen, ¿sí? Precisamente lo que decía Daniel, este drag es precisamente una especie de resistencia como del aire, ¿sí? Que pues obviamente después de cierta distancia hace que ellas mismas se detengan, ¿sí? Ahora, por lo general está por defecto activo en .01, es un valor bastante bajo, pero igual es un parámetro que por lo general todo sistema de partículas lo tiene, ¿sí? Ahora, dejándolo con el drag, pues obviamente ya se dieron cuenta más o menos en qué punto las detiene. Si ustedes quisieran que fuese más brusco, pues obviamente subir este valor hará que se detengan mucho más pronto, ¿sí? Y pues obviamente miren ahora lo que alcanzan a cubrir, ¿sí? Dependiendo de su necesidad, de su gusto, pueden jugar con este valor del drag, o dejarlo más bajo o dejarlo más alto, dependiendo de su necesidad, ¿sí? Pero pues obviamente esto les da ciertas posibilidades. Ahora, recuerden, como lo hicimos hace 8 días, yo no estoy totalmente forzado a que si comencé con un sistema omnidireccional, deba yo mantenerme con él. Yo en cualquier momento puedo cambiar mi sistema omnidireccional a un sistema, por ejemplo, direccional, ¿sí? Y pues obviamente al ser direccional, ahora vienen a entrar a jugar la dirección que yo necesito, ¿sí? Pero por ejemplo, miren que el omnidireccional tiene una distancia mínima y una distancia máxima. ¿Sí lo alcanzan a notar? ¿Sí? Cuando ambas están en ceros, las partículas se van a emitir desde el centro de ese punto y para de contar. Entonces si yo le pusiera por ejemplo una máxima distancia, qué sé yo, pongámosle una máxima de 5, ¿sí? Hagan de cuenta que desde este punto se genera una especie de esfera de radio 5, ¿sí? Y desde cualquier punto de esa esfera de radio 5 las partículas pueden ser emitidas, ¿sí? Con lo cual habrá algunas que posiblemente saldrán desde el 000, otras que saldrán desde el 001 o del 1000, ¿sí? Podrán salir desde un radio mayor. De forma parecida, una direccional. La direccional también tiene una distancia mínima y una distancia máxima. Para que me entiendan esta parte de las distancias, voy a sacar una direccional donde, como se dan cuenta, al ser direccional en una sola dirección, pues miren que salen desde el origen. ¿Se las ven? Pero si yo por ejemplo le digo la distancia mínima es de 2, igual que la máxima es de 2, ¿sí? Con todo de que mi objeto está acá, ¿sí? Se van a emitir desde 2 unidades, ¿sí? Estoy como dándoles una especie de espacio. ¿Sí me hago entender con eso? Puede ser útil, sobre todo cuando uno juega con valores de un 0 hasta un 2. Habrá partículas que se van a emitir desde acá, otras que se van a emitir desde acá o desde cualquier punto medio entre toda esta zona, ¿sí? ¿Sí? La direccional tiene una cosa bastante eh, agradable, que es que no solamente tengo la posibilidad de definirle una direccionalidad, ya sea con un eje específico o con una mezcla de ejes, sino que tengo la posibilidad de definirle lo que se llama el spread, para que no salgan tan direccional, valga su redundancia. Si yo le meto un spread, por ejemplo, de 5, van a salir como en una especie de cono, ¿sí? Quizás el 5 es mucho para que se den cuenta, voy a ponerle un spread quizás de .2 más sutil. Se van a emitir como una especie de, o sea, van a tener como una posibilidad de tener un desfase de esa dirección, ¿sí? Miren que se emiten ahora con una especie de cono, ¿sí? Obviamente a mayor spread, más amplio o más cerrado va a ser ese ángulo, ¿sí? Como ya sabemos, yo tengo velocidades que son con valores aleatorios, ¿sí? Todavía no me quiero meter con esto lo vamos a ver más adelante, todavía no me quiero meter con esta zona, esto va a ser mucho más adelante, calma, paciencia, ¿sí? ¿Ah? Bonitas creativas. Sí,
calma todavía. Voy a ponerle un número más de rate para que se emitan mucho más amplias, bien con un spread en 0 o con un spread en 0.2, como lo tenía yo ahorita. Cómo se genera el cono, ¿sí? Ahora, cuando hablamos hace 8 días de las emisiones a base de un volumen, perdón, ¿sí? Nos dábamos cuenta de que cuando hablábamos de emisión de tipo volumétricas, ¿sí? Primero, las distancias mínimas y máximas se anulaban, la dirección sigue existiendo, aunque la dirección realmente con una volumétrica se define más por los parámetros precisamente volumétricos propios, ¿sí? Si yo tengo una caja, la caja como tal, como se dan cuenta, el icono central me está emitiendo desde todo sentido en esta caja. Se pueden emitir desde cualquier zona de esta caja las partículas, ¿sí? Pero tienen dirección hacia todo lado precisamente por el tipo de flechitas que ustedes ven acá. Estas flechitas, si ustedes se dan cuenta, es porque tenemos un away from axis en valor 1, o sea, desde el centro, que es como se llama esto, ¿sí? Se están moviendo hacia toda dirección como si fuesen una especie de emisión omnidireccional, hagan de cuenta, pero se están emitiendo desde toda esta área. Una de las cosas que quiero dejarles claras es, no porque esto sea una caja ustedes tengan que mantenerse con esa forma de caja. Nadie les dice que ustedes no puedan hacer cosas como por ejemplo coger esa caja y manualmente escalarla y dejarla, qué sé yo, aplastadita, ¿sí? Estoy modificando esa caja, escalándola yo a mano, y esto pues obviamente me va a dar resultados distintos, ¿sí? Nadie dice que eso no sea posible de lograr. Obviamente, eso sí ya depende del gusto de cada quien. Voy a dejarla nuevamente en valores 1, como caja a caja. Pero lo que quiero llegar es a esta parte, con emisiones volumétricas, ¿sí? El away from axis les da la posibilidad de ponerle como la fuerza omnidireccional, ¿sí? Imagínense por ejemplo una esfera o un cilindro, un torus, ¿sí? El torus, que es una dona, ¿sí? Miren que en cada zona de estas se genera el icono de emisión, ¿sí? Si yo le subo o le bajo esto, estoy subiéndole la fuerza a este sistema de emisión, ¿sí? Ya salen con más fuerza, o hagan de cuenta, salen con una fuerza mucho más pequeña. Si yo le pongo una fuerza prácticamente muy bajita, ¿sí? En este caso van a salir ahora con una fuerza mucho más sutil. Obviamente con una caja que sale del away from axis, nuevamente si yo lo bajo y lo dejo muy bajito, ¿sí? Se van a emitir pero con una velocidad muchísimo menor, y como se dieron cuenta, el away from axis puede ser negativo, ¿sí? ¿A qué me refiero con que puede ser negativo? Si yo le pongo un away from axis negativo, lo que van a hacer es el centro de esa caja va a chuparse las partículas, va a ser como una especie de embudo, ¿sí? Que obviamente se llegan al centro, pero como tienen una velocidad sobrepasan eso y siguen, ¿sí? Precisamente ahí son cosas que quiero llegar. Voy a dejarle esto quizás un poco bajito, ¿sí? Para que se muevan hacia afuera, ¿sí? Y ahora tenemos posibilidades de jugar no solamente con que sean de forma omnidireccional, por ejemplo, sino también que tengan la caja, aunque ustedes de pronto no lo vean actualmente porque están mezclándose, tiene una direccionalidad. La direccionalidad por lo general, si no me equivoco, es el Z positivo o el X positivo, si no recuerdo mal, ¿sí? Pero si yo le subo el along axis, lo que voy a estar haciendo es, efectivamente era el Z positivo, ¿sí? ¿Sí ven ahora sí la flecha grande? ¿Sí? Ahora las partículas se van a emitir de forma omnidireccional con esta fuerza y hacia arriba con esta fuerza, o sea, van a salir hacia arriba también, ¿sí? Y si ustedes quieren jugar ahora más, pueden hacer que también giren. Este que de pronto no ven ahorita, ¿sí? No sé si alcanza a ser notorio,
el around axis, hay una curva en el otro sentido. ¿Se lo alcanzan a notar? Esta de acá, ¿se lo alcanzan a ver? Ahora van a salir hacia arriba, haciendo un giro antihorariamente y en todas direcciones. O sea, esto va a comenzar a generar una especie de tornado. Si ustedes quieren verlo más interesante, de pronto podríamos quitarle la Wavefront Center para que solamente se hagan en sentido antihorario y hacia arriba. ¿Sí? Y pues obviamente esto va a comenzar a generarme, como les digo, una especie de tornado hacia arriba. ¿Sí? Dependiendo de las necesidades, como se dan cuenta, ustedes pueden jugar con todo esto, pueden ponerle también algo de variación a la direccionalidad. En este caso la direccionalidad está limitada, como se dieron cuenta, por este lado de acá. Actualmente, al yo tener una direccionalidad en 0, miren que la direccionalidad aquí está en 0, ¿sí? Si yo le pusiera una direccionalidad, digamos de 1, ¿sí? Esta flecha de acá es la dirección, ¿sí? Ahora todo junto se va a mezclar, ¿sí? Para que lo vean un poco mejor voy a quitarle el axis, dejarlo en 0. Along axis voy a dejarlo en 0 para que ahora se den cuenta. Tengo una direccionalidad, ¿sí? Pero esa direccionalidad, como se dan cuenta, también las está mandando para todo lado. ¿Por qué? Porque las partículas, como se están emitiendo en esta caja, llegan al centro, pero mientras yo no les diga lo contrario, ellas van a continuar su velocidad hasta que yo les diga lo contrario. ¿Sí? ¿Con qué fin estoy buscando todo esto? Pues obviamente dependiendo de sus necesidades pueden cambiar el tipo de volumen de los que vienen de forma preestablecida. Hay los clásicos: cubo, esfera, cilindro, cono y torus. Ahí sí cada quien decida de lo que quiera. Pero por ejemplo, contestando un poco lo que les decía hace 8 días, si yo por ejemplo creo un cilindro y de pronto hago que este cilindro sea mucho más grande y mucho más largo, si yo quisiera que las partículas quedaran pegadas como en ese cilindro, como lo que les pregunté hace 8 días, ¿sí se acuerdan? Con las configuraciones que tengo actualmente seguramente no lo voy a lograr. ¿Por qué? Primero tengo un away from axis que me está haciendo este giro antihorariamente, ¿sí? Por ende, pues obviamente las partículas se van a emitir hacia todo lado. Entonces quizás ustedes dirán, pues yo le cojo el away from axis y lo dejo en 0, ¿sí? Estoy anulándole uno de los ejes. Pero como también tengo la direccionalidad y el around axis, si yo tomo todos estos valores y los dejo en 0, ¿sí? Le estoy anulando por todo lado la posibilidad de que las partículas tengan velocidad por algún sentido. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Las partículas van a ser emitidas en ese cilindro, pero no van a tener cómo moverse, porque no tienen por ningún lado ni velocidad ni nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a quedar ahí pegadas en el cilindro, ¿sí? Y efectivamente, si ustedes miran, estoy llenando un cilindro de partículas, ¿sí? Que si les meto velocidad, direccionalidad, por ejemplo, metámosles algo de direccionalidad, ahora las partículas van a ser emitidas desde el cilindro, pero van a tener fuerza hacia este lado, ¿sí? Es totalmente válido. Son diferentes formas bases de crear sus partículas, pero esto, como se dan cuenta, son solo formas bases. De hecho, con un cilindro, si ustedes quieren, pueden hacer un cilindro a la mitad, un medio cilindro, ¿sí? Si no les gusta el cilindro completo, ¿sí? Pero pues vuelvo a decir, son por ahora configuraciones básicas de emisión. Hasta ahí todavía sencilla la cosa. Profe, ¿cómo se llama donde corta el cilindro? El volume sweep, aquí, volume sweep. Si quiero solamente 90 grados de cilindro, ahí lo tengo. Ah, es como grados. Son grados, ¿sí? Y digamos en el caso del cubo. El cubo no lo tiene, precisamente son parámetros que solamente existen dentro del cilindro. Mire que este, por ejemplo, si yo lo dejo en 360 y cambio del cilindro a una caja,
este se anula, ¿sí? Porque el cilindro, la caja no tiene esa opción, ¿sí? Se activa con los que necesitan esa opción o con los que pueden llegar a tener esa opción. Creo que el Torus también lo activa. El Torus también lo activa porque yo también puedo tener un Torus a la mitad, un pedazo de Torus. ¿Sí? También se puede partir, digamos, en el otro lado, ¿sí? No exactamente, eso se podría hacer por otro lado. Se puede hacer, pero no por este lado, ¿sí? Se puede hacer, pero no por este lado, ¿sí? Hay otras formas de hacer eso, mejor dicho. O sea, sí se puede, pero no con los nativos, llamémoslo así. No con las configuraciones nativas, como viene por defecto, ¿sí? Voy a dejarlas en 1.1.1 para dejar el todo bonito. Pero como se dan cuenta, se activa es dependiendo si o no la aplica, ¿sí? El cono también tiene la posibilidad, el torus, el cilindro, la esfera también la tiene, ¿sí? Pero la caja efectivamente no la tiene, porque la caja pues no tiene por ese lado. ¿Ah? Exacto, con la caja usted lo modifica a punta de la escala, por lo general. Y digamos, no se podría hacer como. No, así como viene por defecto, no. No. ¿Sí? Para eso hay otras formas que a eso voy. Hasta ahí vamos de acuerdo. Pero ahora, imagínense, y voy a borrarles todo esto. ¿Sí? Si ustedes son un poco más creativos y quieren hacer algo que se emita en una forma un poco más orgánica, más no tan geométrica como una caja, una esfera, ¿sí? Algo un poco más orgánico hecho por ustedes. Hay dos posibilidades: usar una geometría hecha por nosotros mismos o usar de hecho curvas mismas, ¿sí? Voy a hacer el ejemplo que siempre hago, que para la tarea que les voy a dejar de hecho les va a ser bastante útil, ¿sí? Y voy a hacer uno de los ejemplos que siempre hago para las clases. Voy a hacer un simple y sencillo helix. Hacer un helix no creo que sea problema. Voy a hacer un helix de 5 revoluciones. Esto lo puedo dejar igual, voy a dejarlo ahí. Voy a dejarle estas configuraciones igual. Solamente quiero hacer un helix que tenga esta revolución. ¿Para qué? Con solamente el fin de poder coger cualquiera de los edge, que es un edge que gira por todo lado, ¿sí? Que es este loop gira por todo por toda la hélice. Y voy a coger una de los truquitos que siempre uso. Cojo ese edge, lo transformo a una curva. Ya no necesito ni helix, tengo ahora una espiral perfecta. ¿Sí se sabían esa? ¿Puedes hacer otra vez, profe? Esa es una de las que yo más uso, ¿sí? Hacer un helix, eso sí no es problema, eso sí, ahí sí ya es cosa, configúrenlo como les dé ya saben la palabra, no quiero decirla para no sonar grosero. Hacemos el helix, seleccionamos cualquier edge de estos con doble clic porque sabemos que va a ser todo el giro. Lo convertimos a una curva, ¿sí? Ya nuestro helix cumplió su labor, espiral perfecta. Es como lo mismo de, por ejemplo, seleccionar ese edge y ahí en esa misma parte convertirlo, digamos, a faces. Exacto, algo parecido. ¿Sí? Ah, ok. Y ahora voy a hacer un poco más interesante la cosa. Esta helix perfecta, yo no la quiero perfecta. Voy a hacer algo un poco más interesante. Voy a meterle un deformador no lineal, un flare. Voy a coger este flare y lo voy a mandar con el end a 0. Voy a quitarle a esto su historia. Voy a coger a esto y lo voy a aplanar en 0. Y les tengo un caracol perfecto. ¿Cómo? Sí, exacto. Pero si yo les hubiera pedido que dibujaran esto a mano, me los quiero imaginar haciendo a mano esto. O me equivoco. ¿Ah? Sí. Caracol a la rápida en par patadas. ¿Para qué hice esta? ¿En dónde es que lo pone a cero? En el attribute. Le quité la escala en Y y después la congelé para que quede tipo así.
caracol hecho a la rápida. ¿Por qué hago esto? Porque ahora yo con esta curva tengo una posibilidad que no hemos visto, que es la posibilidad de emitir no con un emisor básico, sino que puedo emitir a través de un objeto. Un objeto puede ser una curva o un objeto puede ser un objeto literalmente 3D, ¿sí? En este caso lo que yo tengo seleccionado es una curva. Entonces, si yo emito a través de un objeto, él me dice listo. Nuevamente miren que sale exactamente lo mismo que ahorita, ¿sí? Pero como ya le puse la opción de emitir a través de objeto, me sale la opción de ovni, pero ahora me sale la opción de curva o de superficie que esta ahorita no salía. ¿Sí se dieron cuenta? Si yo lo dejara así, si yo lo dejara como ovni, es válido. Aunque yo lo deje como ovni, sería válido. ¿Qué pasa? Si ustedes lo dejan como ovni, él va a tomar cada uno de los puntos de control de esta curva y cada uno de estos puntos de control de la curva, hagan de cuenta que se va a volver un emisor omnidireccional, ¿sí? Si yo lo dejo como lo hice ahorita, ¿sí? Para que lo alcancen a notar, voy a tomar ese emisor que, como se dan cuenta, queda automáticamente anidado dentro de la curva. ¿Sí lo ven? Para que lo vean, voy a ponerle una velocidad muy sutil. Voy a ponerle una velocidad omnidireccional, pero una velocidad bastante baja. No le voy a poner una velocidad tan alta. Pongámosle una velocidad, de hecho, mucho más pequeña para que alcancen a notar. Y miren que cada uno, bueno, ahí de hecho sigue siendo muy alta. Pongámosle a las partículas que no tengan gravedad, para que la gravedad no haga de las suyas. La fuerza sigue estando muy alta, pongámosle una fuerza de 0.1 y una aleatoriedad de 0.1, ¿sí? Y siguen estando muy fuertes, pero bueno, cada uno de esos puntos quizás todavía sigue estando muy fuerte la velocidad, pongámosle 0.2. Ahora sí, no sé si ahora sí se alcanza a notar que cada uno de los puntitos de esa curva se vuelve, hagan de cuenta, un emisor omnidireccional. ¿Por qué? Porque lo tengo como un ovni. Entonces, cuando yo tengo esto como ovni, él toma cada uno de esos puntos y lo usa como una fuente de emisión ovni. Cosa muy diferente si yo lo cambio a que use la curva como tal, ¿sí? Si yo le digo que use la curva, no que sea omnidireccional, sino que use la curva, ¿sí? Ahora, la curva es la que va a usarse como elemento de emisión, pero toda la curva, no solamente cada uno de los puntitos, ¿sí? Para que lo vean un poco más claro, voy a ponerle un poco de direccionalidad a esto. Dejémosle la direccionalidad en el eje Z negativo, ¿sí? Y voy a meterle un poco de velocidad, voy a anularle la velocidad, ¿sí? Para que tenga direccionalidad, solamente le estoy metiendo direccionalidad para abajo, ¿sí? Como una especie de gravedad falsa. Y quizás necesito meterle algo de velocidad para que se alcancen a mover, porque si no, no las van a alcanzar a ver moverse, ¿sí? Y ahora, quizás le metí muy poquitica velocidad, quitémosle la normal, dejémosle la direccionalidad en Z negativa, eso está bien. A ver si ya alcanzamos a notar lo que quiero. Se está moviendo hacia mi lado, en este caso Z. Ah, es que le metí Z, ¿cómo se ve esto? Era el menos Y, me confundí entre Max y Maya, perdón. Es que Max tiene el Z para arriba y para abajo, ¿sí? Y como estoy haciendo un proyecto en 3D Max, estoy con los ejes trocados. No les puedo decir qué proyecto estoy haciendo, pues que tengo los ejes trocados. Ahora sí, toda la curva se está usando para emitir partículas, y miren que las partículas van cayendo, pero se están emitiendo desde todos los puntos de esa curva, ¿sí? Con el fin de que ustedes, por ejemplo, puedan hacer cosas un poco más elaboradas. Pues voy a meterle aquí una velocidad, una cantidad de radix mucho más amplia, ¿sí? Y estoy haciendo que llueva de forma como un caracol, ¿sí? Le podrá poner también la direccionalidad positiva, ¿sí? Ponerle de pronto una velocidad más alta, quizás una velocidad de 0.5, y ponerle, por ejemplo, una aleatoriedad de 0.2 para que salgan con diferentes fuerzas, ¿sí? Y tengo un spread, pongámosle un spread de 0.1. Todo junto, miren lo que va a comenzar a generarme ahora. Se van a emitir hacia arriba, pero se van abriendo también,
se van mezclando, ¿sí? Lo cual también les va a dar muchas posibilidades, ¿o no? Y si esto no les basta, si esto no les parece suficiente, contestando un poco lo que me preguntaba Daniel, ¿sí? Efectivamente, si yo quisiera hacer, por ejemplo, una caja o cortar un torus por el otro sentido también, ¿sí? La más fácil es modélese usted el objeto que usted desee, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo una caja y usted quiere un corte diagonal, me dice, ¿sí? Pues haga el corte diagonal, en este caso lo voy a hacer a la fácil, voy a hacer el corte a la fácil, diciéndole delete faces, y voy a hacer un corte por acá, cortemos esos pedazos, chao. Más o menos es lo que me decía, un corte diagonal, ¿sí? Y qué sé yo, para que no quede huérfano, llenémosle el huequito, para que no quede huérfano esta vaina, para que no quede hueco. Si usted genera su objeto poligonal, ¿sí? Modelado, si no les estoy explicando porque modelado es otra historia. Técnicas de modelado sí son otra historia. Si usted coge este como objeto y emite partículas a través de este como un objeto, ¿sí? Nuevamente, si lo deja como ovni, cada vértice se vuelve una especie de emisor omnidireccional, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Aquí le puedo decir que me lo emita a través de la superficie, ¿sí? En vez de usar una curva o usar un volumen como lo hacíamos originalmente. Ahora yo le digo, emítamelas a través de esta superficie, ¿sí? Y voy a ponerle de una vez una velocidad de pronto de 100, de 10, perdón, y un rate, perdón, de 1000. Y ahora esta caja entera es el emisor, ¿sí? Para que la vean, voy a coger la caja y la voy a esconder con el control H, ¿sí? Pero ustedes se dieron cuenta que esa caja estaba cortada por un lado, ¿sí? Si yo emito las partículas ahora, cuando estas partículas se llenen, ¿sí? Voy a cogerlas y les voy a quitar su velocidad, voy a quitarles la velocidad para que lo noten y me crean los incrédulos. Quitémosle la dirección también, le metí direccionalidad, sí. Le metí la gravedad, sí, claro, aquí me estoy creando otro, ¿sí? Se está generando la forma con el corte que le hicimos, ¿o no? Sí. Entonces, efectivamente, se puede lograr. Digamos que también queda como si, como lo en el anterior, que era hueco. O sea, que digamos que no tiene nada y empieza a emitir desde ahí. Se están emitiendo desde esa forma, ¿sí? Mire que se están emitiendo por toda esa forma. No se están emitiendo desde el centro, solo desde las caras, llamémoslo así. No se están emitiendo desde el centro, sí es lo que me pregunto. O sea, solo desde las caras que existen, ¿sí? Porque lo tengo como superficie, ¿sí? Está como superficie. Al estar como superficie, él está buscando es la superficie, las caras, no el centro, porque el centro es hueco, ¿sí? ¿Sí eso es lo que me preguntaba? Sí. Pero ahí estoy generando, por ejemplo, la emisión de las partículas y me están quedando ese corte que yo le hice. O sea, ahí adentro no hay nada, digamos. No, No hay una partícula. no, adentro digamos que no se ve, o sea, para que de pronto lo note, voy a hacer algo que no sé si aquí lo exploto, espero que no. Eh, No lo molesta. ¿Ah? Poligonista, no lo molesta. Voy a llenar esto bastante, bastante para que se alcance a notar. Espero no muera en el intento, ¿sí? Dejémoslo hasta ahí. Pero si ya está lleno así de partículas, ¿sí? Si usted se mete, digamos, aquí adentro, lo que usted ve son las partículas de las tapas, ¿sí? No del centro, ¿sí? Es lo que me pregunto, Sí, exacto. ¿sí? Se emiten desde las caras, no desde la parte de adentro. Luego uno puede colocar un cuadrado por dentro. ¿Ah? Sí, un cuadrado, un cubo por dentro. Entonces se puede ver que no hay nada parte de las caras. Sí, también, o sea, pero ahí digamos que la respuesta es lo que le digo, o sea, se está emitiendo desde las caras, desde las normales de las caras, no por dentro, ¿sí? ¿Bien? ¿Sí? Ahora, nadie dice que yo no pueda tener cosas elaboradas. ¿A qué me refiero con cosas elaboradas?
qué sé yo, a alguno de ustedes se le ocurre la fabulosísima idea, ¿sí? Aunque no es que sea la que maravilla de idea, ¿sí? De hacer un plan, por decir algo sencillo, ¿sí? Y meterle, qué sé yo, lo que le hice ahorita, a meterle pronto un no lineal, meterle un sine, que para los que sepan de modelado seguramente esto ya va a ser coser y pintar, porque esto es básico de modelado, ¿sí? Metámosle por ejemplo aquí un wavelength un poco más sutil, metámosle un poco más de dimensiones a esta vaina, metámosle quizás 50, ¿sí? Para que genere esto. ¿Ah? Qué sé yo, cojamos esto y por decir un ejemplo, que yo cojo este deformador que es un sine, que lo tengo aquí deformado y de hecho me faltó deformarlo en este sentido, 90 grados para que genere las olas de esta forma. Y por ejemplo, voy a coger el offset y lo voy a animar a mano, voy a coger el offset y lo voy a hacer animado hasta acá, en donde aquí le voy a decir que tengo un offset de, qué sé yo, pongamos un offset no muy alto, pongámosle 20 de offset para que no sea muy alto, con el fin de que esto, si ustedes se lo preguntan, ¿qué hace? Una animación básica de un deformador simple, ¿sí? Pero si mi objeto original está animado y yo emito a través de él, ¿qué creen que va a pasar? Va a seguir la animación. ¿Ah? Puede seguir la animación. Entonces el emisor va a cambiar con el plano. Esas son las preguntas que quería hacer, precisamente por eso es que estoy haciendo este tipo de cosas así para que se den cuenta, ¿sí? Si yo las emito a través de la superficie, pero este plano, como ya se dieron cuenta, está animado, que está animado por un deformador, pero está moviéndose, ¿sí? Si yo emito, miren que comienzan aquí a salir en ese tipo de errores. Esto sí es un error de caché, entonces no me asusta. Un error de caché no me preocupa. Caché de máquina, con esto no me extraña. Pero ahora, para que lo vean un poco más claramente, voy a coger estas partículas y les voy a matar la gravedad y les voy a poner una velocidad un poco más sutil, no seamos tan exagerados. Pongámosle una velocidad muy sutil, quizás no le dejemos nada de random, ¿sí? ¿Se están emitiendo con toda la animación o no me están emitiendo la? Por el primer frame. ¿Seguros? Ah, para que se den cuenta, quiero hacer las cosas un poco claras precisamente por esto. Aquí se ve de esta forma, entonces es aquí como se ve. Se las voy a poner aquí lateral para que la vean lo más clara posible, ¿sí? ¿Se emiten con el movimiento del plano o no? ¿Están respetándome el plano? ¿O están emitiendo con la animación? Para que lo vean un poco más claro, se las voy a hacer aún más fácil, ¿sí? Voy a cogerle la velocidad y se la voy a matar para que ahí sí la puedan ver claritita, ¿sí? Quizás para que lo vean claro, nuevamente la voy a intentar matar, aunque espero no muera en el intento. Si se estuvieran emitiendo únicamente desde el primer cuadro, yo no estaría viendo estas posibles partículas acá, ¿o sí? Para que yo vea partículas como en esta verticalidad, porque sí se están emitiendo tomando en cuenta esa animación, ¿cierto? Entonces nadie dice que yo no pueda tener mi objeto original animado, o que yo no pueda usar uno de los emisores volumétricos estándar, ¿sí? Una caja, y a esas cajas también yo las puedo animar, todo eso es válido, ¿sí? Nadie dice que ustedes no puedan animar todo lo que sale ahí. En este caso estamos usando, obviamente es una superficie, sí, pero esa superficie está animada y me está generando cambio. Ahora, es muy probable que ustedes, por ejemplo, quieran hacer cosas como tener una velocidad, ¿sí? Y ustedes quieran emitir partículas, ¿sí? Pero ustedes no quieran que las partículas sean infinitas, sean eternas. Actualmente lo son. Las partículas duran hasta el infinito y más allá.
pero es probable que ustedes quieran que las partículas duren hasta cierto punto, o duren cierto tiempo, ¿sí? Eso ya es un parámetro propio de las partículas en sí, es ponerles a las partículas, ponerles vida, duración. Yo puedo entrar en las partículas y en la parte de su vida, lifespan, yo les puedo decir, actualmente viven eternamente, ¿sí? Pero yo les puedo decir, no, quiero que sea una velocidad constante, o sea, que después de un segundo de vida, mueran. Estos son en segundos, estos son valores en segundos, ¿sí? Con ponerles una vida fija, constante, después de un segundo de vida, las partículas van a morir. O sea, si esta vaina no me saca... Miren que las partículas, después de un tiempo, mueren, ¿sí? Actualmente mueren en función de una duración fija de un segundo, pero pueden también tener una vida aleatoria de un segundo con variaciones de medio segundo. O sea, pueden tener algunas duración de medio segundo, otras de segundo y medio. ¿Sí? ¿Quedas con eso también? Y ahora tendré partículas que seguramente van a durar más que otras. O también puedo tener vidas fijas, que esto lo vamos a ver más adelante. Estas siglas de PP son para creaciones a base de código de duración, pero todavía no les quiero meter código para que no se me asusten. Aunque créanme que nos va a tocar ver código, sí. Nos va a tocar ver código, sí. ¿Ah? Mel. Mel. Ahora, pensemos en algo aún más interesante. ¿Qué creen ustedes que sería como bonito tenerles a estas partículas también? Color. Esos son parámetros propios de las partículas, ¿sí? Aquí en los parámetros propios de las partículas, no es del núcleo, no es del emisor, es de las partículas en sí, ¿sí? Aquí en las configuraciones tengo también las posibilidades, si alguno de ustedes, por ejemplo, quisiera que estas partículas, como se dan cuenta, por ahora son puntitos, ¿sí? Pero imagínense que alguno de ustedes quiera verlas un poco mejor. Aquí en shading, ¿sí? Yo les puedo decir que no sean puntos, que sean, qué sé yo, pequeñas esferitas. Pequeñas es un decir, ¿por qué están tan gigantes? Porque tengo unas partículas de tamaño 0.2, cada una es de 0.2 de tamaño, quizás 0.01, ahí tienen sus partículas más bonitas, 0.1, 0.01, ¿sí? Y bueno, quizás ahí ya aparecen más nuevamente puntitos, ¿sí? 3, ahí tengo puntitos, ¿sí? Pero ahora en vez de puntos son esferas. Que no les gustan las esferas, busquen el que les parezca, ¿sí? Hay una serie de parámetros muy interesantes. Los que son 3D son las esferas y los blobby, clouds y tubos son los únicos objetos predeterminados 3D. Todo lo demás son elementos 2D, ¿sí? Pero de aquí mismo puedo jugar yo también con el color. Por ejemplo, yo puedo decirles a las partículas que tengan un color, actualmente son blancas, pero que no les gustó el blanco, cojan el color de las partículas y pónganles partículas rojas, ¿sí? Y que son más interesantes, pueden jugar aquí con la posibilidad de cambiar colores. Como yo ya tengo estas partículas con vida, si se acuerdan que las tengo ya vida, yo les puedo decir ahora, su color está relacionado con la vida de las mismas, ¿sí? Y quiero que las partículas nazcan rojas, pero mueran amarillas, ¿sí? Y ahora lo que va a pasar es que las partículas nacen rojas y de forma automática van cambiando de rojo a amarillo. ¿Según qué? Según su vida. Pero nacen rojas. Y todos los valores intermedios entre ese rojo y ese amarillo, ¿sí? Están controlados por esta gráfica que actualmente es lineal, pues yo la puedo cambiar a una gráfica de pronto más de tipo smooth, ¿sí? O spline para, bueno, aquí puedo jugar un poco con quizás el smooth para hacer esta transición un poco diferente. Y quiero, por ejemplo, que en la mitad de su vida tengan un color, qué sé yo, azul. Ahora van a cambiar, van a comenzar rojas, pasarán a azul y después pasarán a amarillo.
Si las queremos ver un poco más claras, les voy a poner un poco más de vida. En vez de que tengan una vida de 1 segundo, pongámosles que vivan 3 segundos. ¿Sí? Para que sea un poco más claro el efecto. Ahora las partículas nacen rojas y van haciendo todos sus cambios de color. No puedes tener como un parámetro para decirle que cierta cantidad sea de otro color y no sea la misma. Eso es por código y lo vamos a hacer con un ejercicio más adelante. Increíble. ¿Cómo lo buscaste? Eso se puede hacer y lo vamos a hacer, de hecho, eso es uno de los ejercicios que vamos a hacer. Pero hacer, por ejemplo, miren todo esto que estoy logrando ahí, da resultados bastante, ¿ah? Da resultados bastante interesantes, ¿o no? Y nada, ¿Para eso hay que activar el 6 o no? actualmente tengo el 6 apagado, miren que lo tengo apagado, ¿sí? Porque esto es un color no de textura, esto es un color nativo, esto es un color no de textura. Si fuese el color de textura, sí tendría que poner el 6. En este caso, como no es un color de textura, no necesito de eso. ¿Pero las partículas que quedan en el verde? Estas esferas, sí. Las que son esferas, las que son blobby y las que son, o sea, las que son 3D, sí. Los que les dije que son 3D. Esferas, los blobby, clouds y tubos, sí. Las otras, si yo le pusiera, por ejemplo, los streaks, que son unas de las que yo más uso, los streaks yo los uso muchísimo porque los streaks son los que me permiten generar como, dependiendo de del movimiento de la partícula, ¿sí? Si yo le puedo jugar aquí con el tail fade, ¿sí? Y el tail size, por ejemplo, quizás aquí, exacto. Este es uno de los que yo más uso, por ejemplo. Este, por ejemplo, en render no sale, ¿sí? Este, de una vez les advierto, este sale en el viewport, pero en el render, si yo les digo, este es el que no sale en render. Para sacar renders únicamente con configuraciones específicas, no con, o sea, si yo les pido a esto que me saque el render, ¿sí? Primero sabemos que Arnold no me va a hacer nada porque Arnold sin luces no hace ni cosquillas, ¿sí? Arnold sin luces no hace absolutamente NN, pero el Maya Software, que en teoría es la salvación para muchos, ¿sí? Se van a dar cuenta de que sale el plano, pero no salen las partículas, ¿sí? Como les digo, estas no salen en render. Para que salgan en render hay que hacerles unos tratamientos específicos, ¿sí? Nos estamos adelantando más de la cuenta todavía, no quiero enredarles todavía tanto la cabeza, ¿sí? Pero las esferas, por ejemplo, ¿sí? Hasta donde me acuerdo, si salen, estas sí salen. Pues estas no salieron, quizás porque el hardware render no lo está soportando. Miren, aquí me está diciendo que no lo está soportando. Quizás si le pongo los tubos, aunque sé que de pronto aquí, bueno, aclaro lo siguiente. Estas tres, que como les digo son objetos 3D, si ven esta sigla SW, ¿sí? Esa sigla SW traduce software hardware, ¿sí? Pero es que estas tres en teoría sí salen en render, pero para que salgan en render necesitan de que se les aplique un material, ¿sí? Por defecto creo que no salen, a menos de que yo les asigne un material, creo que no salen, ¿sí? Los Blobby Surface, en teoría, que son como las parecidas a las esferas, ¿sí? Para que lo vean, los Blobby Surface que son medianamente parecidos a las esferas, ¿sí? Creo que no van a salir hasta que yo no les asigne un material, aunque aquí tuve suerte, ¿sí? Ahí están viendo la cantidad de esferitas. Y en render, ¿sí? Para contestarlo como preguntaba, ¿sí? Lo que quiero que se den cuenta, como les digo, es que ustedes pueden cambiarles su color, jugar un poco incluso con la opacidad, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la vida de las partículas. Igual como les puse la vida acá, yo puedo hacer que las partículas comiencen siendo visibles con intensidad 1 y que, por ejemplo, aquí mueran. Miren que las partículas, no sé si se alcanza a notar, nacen visibles, pero casi que cuando van a morir se vuelven transparentes, ¿sí? Son diferentes cosas. Todo esto es literalmente para que ustedes se pongan a jugar con todos los parámetros, ¿sí? Pero hay una cantidad impresionante de posibilidades, ¿sí?
contestando un poco lo que me preguntaba aquí él, sí, yo puedo hacer que haya algunas partículas que nazcan con un color y otras con otro. Pero para hacer eso, nos toca sí o sí manejar código. ¿Sí? Como les digo, todavía no les quiero enredar la cabeza. Créanme que lo vamos a ver. ¿Sí? Créanme que lo vamos a hacer. Lo vamos a ver. Pero con la calma. Otra de las cosas que quiero dejarles claras es no se fuercen o no se limiten a un solo sistema de partículas. Yo puedo tener mi sistema de partículas de este estilo, ¿sí? Que de hecho, como esto es un plano animado, lo puedo esconder para que no lo vean, ¿sí? Solamente vean ustedes las partículas ahí apareciendo, ¿sí? Y ahora sí se dan cuenta que sí se mueven o no se mueven. Ahora sí me creen. No se limiten a tener un solo sistema de partículas. Nadie dice que yo tenga que hacer solamente uno. Yo puedo hacer ahora, qué sé yo, un segundo sistema de partículas en formato omnidireccional, ¿sí? Con una fuerza, qué sé yo, de 10 igual, y genero otro sistema de partículas en donde cojo este segundo emisor. El emisor en sí es el que emite o no, y que yo quiero que me las emita por acá. Muevo el emisor de punto, ¿y qué va a pasar ahora? Se van a emitir mezclas de dos sistemas, ¿sí? Pongámosle una velocidad .2, .1, ¿sí? Y ahora tengo estas que sí están emitiéndose con gravedad, ¿sí? Y puedo mezclar sistemas, y cada sistema de partículas puede tener colores propios, vidas propias, ¿sí? No porque yo esté haciendo las explicaciones con un solo sistema, crean que pueden usar solamente un sistema. Ustedes pueden crear cuantos emisores de partículas les dé la gana. Y que yo tenga estas partículas como esferas no me impide que yo coja estas segundas y las ponga como streaks, ¿sí? Como les digo, a mí me gustan mucho los streaks, ¿sí? Aunque no se vean, aunque no sean visualizables, aunque no sean renderizables de forma nativa, ¿sí? A mí me gusta meterle los streaks porque yo tengo la posibilidad de generar precisamente cosas como, por ejemplo, ponerles un grosor como si fuese una especie de lluvia, ¿sí? Ponerles un poco, jugar un poco con el fade de las colas, ¿sí? Quizás meterles un poco más grande o más sutil las punticas, pongámosles .1, quizás .3, ¿sí? Jugar de pronto aquí con los colores que comiencen igual, rojas, y que finalicen, qué sé yo, moradas, ¿sí? Y jugar aquí pronto con la transición en donde las quiero. Que aquí les va a controlar según la velocidad, en vez de la vida, ahora las va a controlar según la velocidad, ¿sí? Como yo sé que las partículas van a morir o van a coger la velocidad de la gravedad, van a comenzar con unos colores diferentes, ¿sí? Todo esto va a darme cambios distintos. No creo que sea muy notorio porque estos colores quizás están bastante parecidos, cambiémosles bastante el color, pero quizás se alcance a notar aquí arriba que comienzan rojas y cambian, ¿sí? Quizás moviéndoles un poco esto, ¿sí? Y aquí estos valores, este valor de velocidad, voy a ponerle que no sea velocidad 1, es que aquí me está tomando este 1 me lo está tomando como la velocidad 1, ¿sí? Yo quiero que sea velocidad 10, ¿sí? Ahora sí se ve más gradualmente, ahora sí me gusta más, ¿sí? ¿Se dan cuenta todas las posibles opciones que esto les comienza a dar? ¿Sí? Como les digo, no se vean limitados a un solo sistema, ¿sí? Pueden crear cuantos sistemas se les dé la gana. ¿Claros con eso? Esas partículas tienen colisión entre sí. Por ahora no. Todo eso va, pero todavía no. Todavía por defecto no. ¿Se les va a poner colisión? Sí, pero creo que con la calma. ¿Sí? ¿Ah? Sí. ¿Todo eso se puede hacer? Sí, todo eso se puede hacer. ¿Sí?
Ahí sí ya es como les digo, jugar un poco con los datos. Por ahora, con esto que hemos visto hasta ahora, ¿vamos bien? ¿Sí? Pues con esto que les alcancé a explicar hoy, porque no, ya no me da el tiempo, lastimosamente. Su primer tarea obligatoria es, ustedes verán si hacen un solo sistema, dos sistemas, la cantidad de sistemas que ustedes necesiten, ¿sí? Como les digo, pueden crear cuantos sistemas ustedes les dé ya saben la palabra. Van a crearse una especie de versión de galaxia. Invéntense una galaxia, ¿sí? Cada quien invéntese una galaxia que se vea como una galaxia. Piensen de pronto en los créditos finales, por ejemplo, de Thor, como lo vimos hace 8 días, ¿sí? Que eso es como una galaxia. Créense una especie de galaxia y necesito que me manden tanto el archivo de Maya como el pantallazo o sea, no quiero el render porque como les digo muchas cosas no salen en render. El pantallazo y si le meten animación y les gusta cómo se ve con animación, el Play Blast, tengan en cuenta que imagínense que ustedes quieren dejar su galaxia y les gustó esto como quedó ahí. Ustedes pueden coger estas partículas y aquí en el sistema de partículas, en todo esto, ¿sí? Aquí en Files y Solvers, ¿sí? Le pueden decir aquí a estas partículas Initial State, Set Initial State, Set for Selected, ¿sí? Al ustedes hacer esto de Set for Selected, esto traduce que yo puedo tomar ahora este emisor que las creaba, ¿sí? Y literalmente lo puedo borrar, rebobinar la animación y eso queda como si fuese estático. Por si quieren hacer cosas que queden como fijas, ¿sí? Su primer tarea de dinámicas es con lo que vimos hoy, que como se dieron cuenta no es que haya sido mayor cosa. Invéntese cada quien una galaxia. Ustedes, como les digo, les di opciones con curvas, con volúmenes hechos por ustedes, volúmenes nativos. Jueguen con velocidades, jueguen con colores, ¿sí? Invéntense una galaxia, como les digo, pueden mirar como referencia, por ejemplo, como les digo, los créditos de Thor, que toda esa parte final de créditos es como de una galaxia, ¿sí? Ya saben, digamos, dejar partículas como pegadas en un cilindro o cosas por el estilo, o en una esfera, ¿sí? Lo mismo que hicimos, por ejemplo, yo podría coger, como les decía, quitar todo esto, crearme un emisor de tipo volumétrico, ¿sí? A base de una esfera, ¿sí? Meterle que se emita en todo sentido, ¿sí? Que no tenga away from axis, que no tenga por ningún lado velocidades, ¿sí? Meterle, qué sé yo, un rate un poco alto, que no tenga speed random, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, hacer solamente esto les está generando, sin gravedad, claro está, mandándole a volar la gravedad. Si ustedes lo que quieren hacer es como generar la esferita de partículas, ahí la tienen. Esta esfera sí genera partículas por el centro. Si ustedes no la quieren por el centro, ¿cómo la hacen? Con la geometría. ¿Con qué? Con la geometría, sí, con el mismo sólido. Exacto. Ahí sí ya ustedes decían qué están buscando hacer, ¿sí? Pero vuelve y juega. Esto yo le puedo decir, por ejemplo, a esta esfera, que la única velocidad que tenga sea, por ejemplo, ¿qué se me hizo? Ah, estoy en el emisor. Dirección, no quiero direccionalidad, no quiero velocidad central, quiero que se emitan sí, away from center quiero que se emita con una velocidad de 0.1, ¿sí? Para que se abran hacia toda dirección, ¿sí? Y ahí se van abriendo con una velocidad bastante suave, porque les tengo una velocidad suave, que las quieren ver bonitas. Ahí es donde vienen los parámetros de las formas de cómo las quieran ver. Strix, ¿sí? Strix con un ancho más amplio, una cola más larga, ¿sí? Y ahí les estoy haciendo, por ejemplo, una pequeña... Y le meten colores con degradados a esto, no se ve interesante.
Les meten vida a estas vainas también, les pueden meter vida, que no sean eternas, que tengan una vida promedio incrementada, que no sean eternas, entonces como ya no son eternas, que comiencen blancas y finalicen azules, ¿sí? Que el blanco sea más duradero, entonces lo extiendo más, ¿sí? Y ahora solamente van a comenzar a ir saliendo según la vida, se me olvidó cambiarlo a la vida, ¿sí? No les da otros efectos, ¿sí? Como les digo, échenle un poquitito de cabeza, imagínense cada quien una galaxia, les pido el archivo de Maya, pantallazos, si son cosas fijas, o Play Blast de pronto si lo tienen como pensado animación, ¿sí? Pero con pantallazos de pronto, aunque como les digo también necesito el archivo de Maya, también mándenme el archivo de Maya. Cada quien crece su galaxia, yo no les estoy poniendo límites de duración de frames, no les estoy diciendo que tiene que ser animada, puede ser algo fijo, ¿sí? Puede ser estática, se las estoy pidiendo ni animada ni estática, cada quien decida eso, ¿sí? Pero hagan algo interesante que quede bonito, ¿sí? Creo que esta entrega es, digamos, Al Classroom, al Classroom, ¿sí? ¿Cómo es que decir Playblast? O sea, Ahí. Selecciona todo esto y aquí hay dos formas. Una creo que es por acá, que hay una opción rápida, aunque nunca la he visto, nunca la uso por acá. Aquí creo que nunca. es el... Yo por acá nunca la hago. Es en la barra de tiempo, profe. Para el Playblast es en la barra de tiempo. Yo por acá nunca la hago, aunque sé que por acá también se puede hacer, aunque yo por acá nunca la hago. Por lo general yo la hago por acá, Play Blast, es una, ¿sí? Otra es efectivamente botón derecho aquí, Play Blast, shortcuts rápidos, ¿sí? Le dice qué formato quiere, calidad, obviamente máximo, escala máxima, ¿sí? Que se la guarde, le dice dónde se la quiere guardar, busca dónde se la quiere guardar, bueno, aquí en Browse busca dónde la quiere guardar y con qué nombre, en el escritorio, por ejemplo, con el nombre que usted le quiera poner, le pone desde qué frame hasta qué frame quiere, aunque aquí en teoría está por defecto tomando toda la línea de tiempo, ¿sí? Yo por defecto le quito los ornamentos, no me gusta, y le da Play Blast, y ¿Cuál es esa forma? el texto de aquí abajito de perspectiva, los ejes de aquí, si tuviera algo aquí, o sea, todos esos texticos por ahí volando, esos son los ornamentos, Quitas esta carta. ¿sí? Esos son como eso es lo que se llaman ornamentos, ¿sí? Lastimosamente como le puse todo me toca dejar que acabe. Y pues eso está saliendo digamos animado, porque pues el Play Blast precisamente es eso, es un video, ¿sí? Cuando esto termine, que por suerte no es todavía tan pesado, ¿sí? Si yo miro aquí en el escritorio, les presento el Play Blast, ¿sí? VLC, le echamos carboncito a esto, esperamos que cargue el carbón, ¿sí? Y esperamos que termine de cargar. Hágale, son solo 20 segundos. Ahí está el Play Blast, ¿sí? Pero es un video, pero hagan de cuenta del pantallazo, si es que fuese animado. Si ustedes hacen algo estático, pues el pantallazo me basta, ¿sí? Pero pues ahí sí se los dejo, como les digo, a